Bienvenidos, somos Fátima Morales y Eunice García. En este video daremos la explicación del proceso de una técnica de metalografía. El objetivo de la técnica de metalografía es revelar la microestructura de los materiales para poder identificar las propiedades por su tamaño de grano. El primer paso es realizar el corte. Obtenemos una muestra de metal de aproximadamente 3 centímetros, la cual cortamos de una varilla que se monta en el tornillo de banco. Con un arco y cegueta hacemos el corte. La mano con la que ejercemos fuerza irá en el mango del arco y la otra en la parte posterior, con la cual le daremos dirección a la cegueta para hacer el corte más recto posible. Debemos utilizar toda la cegueta en cada movimiento. En este proceso se obtiene una superficie con muchas rayas y en todas las direcciones y excesos de material en las orillas, conocidos como rebabas. Antes de continuar a los desbastes, es importante saber que el uso de las limas, lijas y esmeril siempre se harán de manera perpendicular al desbaste anterior. Este paso consiste en limar la superficie con dos limas, las cuales son bastarda, de un grabado grueso, y musa, que es de un grabado mucho más fino, aparte de limar también con esmeril. Primero, se utiliza bastarda de manera perpendicular a las rayas que predominan después del corte. Esto nos ayudará a eliminar todas las rebabas que hayan quedado. Posteriormente se pasa a esmeril, de nuevo perpendicular. Pasaremos la pieza por el esmeril 5 veces durante 5 segundos y se debe enfriar en agua entre cada repetición. Este procedimiento se repite hasta conseguir un solo plano y rayas paralelas en una sola dirección. Procedemos a montar la pieza nuevamente en el tornillo de banco y limar con musa de manera perpendicular hasta conseguir rayas paralelas. No se debe poner mucha presión con musa ya que podemos causarle rayas profundas y debemos volver a esmeril para corregir este error. El resultado de este desbaste es conseguir un solo plano y una superficie con rayas paralelas en un solo sentido. El siguiente paso es el desbaste fino, en el que utilizaremos 4 limas diferentes del número 240, 360, 400 y 600. El uso de las limas será comenzar con la de menor número y terminar con la de mayor. El proceso es hacer el movimiento de arriba hacia abajo con las limas humedecidas. Importante recordar que se hace de manera perpendicular al desbaste anterior. Una vez que consigo rayas paralelas en un solo sentido, paso a enjuagar la pieza y empiezo con la siguiente poniendo cada vez menos presión entre cada lima, evitando generar rayas profundas. El resultado que se obtiene de este proceso es una superficie en la que se ve todo homogéneo, es decir, no se ve ninguna línea, únicamente puntos. El siguiente paso es el pulido. Aquí se utiliza un abrasivo que será alúmina. Esta es una suspensión coloidal, así que antes de hacer el pulido se debe agitar. También debemos observar que el paño no esté blanco, si no se debe enjuagar. La lúmina se coloca sobre el disco giratorio y esto se puede hacer de dos maneras: moviendo la pieza de dentro hacia afuera o colocándola estáticamente en sentido contrario al movimiento del disco por 10 segundos. Se debe utilizar poca presión ya que se podrían generar nuevamente rayas o incrustación del abrasivo. Debemos tener como resultado una superficie de espejo. Se realiza por máximo 3 repeticiones y si no se llega a este resultado, entonces se debe regresar al paso de desbaste fino. Finalmente, el último paso es el ataque químico. En este proceso se sumerge la pieza por 3 segundos en nital. Se saca, se enjuaga con abundante agua y la sumergimos en alcohol. El resultado aquí es ver cómo se pierde esa superficie de espejo y se obtiene una mancha blanca. En caso de un sobreataque químico, debe volver a pulirse. La pieza se debe secar por completo antes de pasar al microscopio para la observación de los granos y a partir de esto determinar sus propiedades. Los materiales metálicos tienen una estructura interior, a la que se le conoce como microestructura. Esta estructura interna se compone de unas áreas cristalinas a las que se les conoce como granos. La estructura, el tamaño y la dirección de dichos granos son los que determinan la composición del metal y están directamente relacionados con las propiedades mecánicas de los metales. Estos granos se forman y pues se realizan cuando se funde o se solidifica dicho material. Existen varios tipos de métodos para medir el tamaño del grano, ya que el tamaño del grano es el que determina estas propiedades mecánicas de las que estábamos hablando. El primer método es el método de comparación. Es un método de prueba y error en el que se busca un patrón para coincidir según alguna foto de referencia el tamaño del grano. Por otra parte tenemos el método planimétrico. Este método consiste en un círculo que es extendido o usado como patán sobre la pantalla de proyección. Se tienen algunos granos que están completamente en el círculo y otros que se interceptan en el círculo y por lo tanto se hace un conteo de estos granos. Este, al ser un proceso de contar, es un proceso muy lento.
Y por último tenemos el tercer método, que es el método de intercepción. Este método es mucho más rápido que el método pasado, debido a que la micografía o el patrón no requiere las marcas para obtener un conteo exacto. El tamaño del grano se estima contando por medio de una pantalla dividida en vidrio o por fotomicografía o sobre la propia muestra. Entonces, por lo tanto, es mucho más rápida que el método planimétrico. En esta última imagen de microscopio se pueden observar algunos errores en la técnica de metalografía, específicamente durante el desbaste fino con lija 400 y 600, ya que aún se pueden observar algunas rayas como una red. Pero también se pueden observar ya algunos granos y por el método de comparación ASTM podemos determinar un tamaño de grano número 7.